la semana y la comprensión que tenemos del domingo. Bueno, entonces miren, lo primero que vamos a tener que plantearnos es que en la iglesia el año litúrgico para la gran mayoría de nosotros, que somos hijos del Concilio Vaticano II, pareciera todo muy organizado y nos acostumbramos a la organización, pero no sabemos cómo era antes del concilio. Resulta que a partir del Concilio Vaticano II hubo una experiencia como interesante y era que se procuraba que la escritura fuera leída a lo largo del año en su mayor totalidad, ¿cierto? Quizás no es toda la totalidad de la escritura, pero sí una gran buena parte de la escritura. Para eso la liturgia pues fue organizada como en unos elementos temporales que fueran capaces de ir transmitiendo poco a poco lo que se quería para lograr la reforma conciliar. ¿Qué sucede entonces con esa organización? Vamos a pensar inicialmente, solo para mencionar, todavía no lo vamos a ver hoy, pero inicialmente tenemos una organización, primero en tiempos del año, distinta a la que había antes del concilio. Esos tiempos le dan mucha fuerza justamente a unos tiempos que vamos a llamar tiempos fuertes de la liturgia, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Pero también le va a dar mucha fuerza, y ese es un gran elemento del Concilio Vaticano II, que es la fuerza al año litúrgico en el tiempo que llamamos durante el año, o tiempo que la mayoría de la gente llama tiempo ordinario. Y ahí hay una riqueza grande en celebraciones, en la manera de mirar también el, el cómo servir las escrituras a lo largo del año. Vamos a plantearnos que la iglesia, después del Concilio Vaticano II, en ese ánimo y en esa fuerza de querer que fuera servida la palabra de Dios y que fuera meditada en medio de una celebración en la cual la gente se sintiera particularmente involucrada. Recuerden que elemento fundamental del Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Divina Liturgia es la idea de la participación. La participación. Entonces, ¿cómo sucede todo el elemento de la participación? Pensemos que los fieles cristianos estaban llamados desde el Concilio Vaticano II en la celebración a ser protagonistas de la misma celebración y no solo espectadores. Para eso era necesario organizar una liturgia, primero, claro, en la propia lengua, donde los signos y los símbolos, muy importante, hablen. Por eso justamente les quería proponer como elemento de lectura para el curso, para este espaciecito que tenemos tan pequeño, de compartir tres capitulitos muy pequeños de un libro que se llama Gestos y Símbolos del padre José Aldazábal en, en la editorial del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. De ese capitulito, de ese libro, perdón, vamos a leer tres capítulos, son muy pequeñitos, y de cada uno de esos vamos a hacer un informe, una síntesis máximo de 2 páginas, que es lo que vamos a realizar. Pero fíjense, ¿por qué queremos llegar allá? Porque es que la liturgia nuestra, la liturgia está imbuida del elemento de la simbología, de los signos, de los símbolos. No podemos comunicar sin signos y sin símbolos en la liturgia. Y un elemento va a ser muy importante en la liturgia es el libro como tal. Los libros litúrgicos que se utilizan para las celebraciones y que contienen los elementos rituales de cada una de las celebraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el misal, que contiene básicamente todo el formulario eucológico, todas todas las celebraciones que tenemos. Y vamos a tener junto al misal un libro que se llama el leccionario y otro que se llama el evangeliario. Esos tres libros juntos formarían como la gran estructura, digamos, en libros de la celebración.
misal, leccionario, evangeliario. Listo. Pero ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces que si vamos a hablar de la organización de la liturgia como la tenemos hoy, es necesario pensar el leccionario del Concilio Vaticano II como la fuente, digámoslo así, de esa experiencia de renovación. Y digo la fuente porque, ¿qué sucede? Antes del concilio, cuando la misa se celebraba en latín, no se usaba el leccionario. El misal contenía ya las lecturas y contenía el evangelio. Todo estaba en un solo libro y era muy pobre realmente el ejercicio de las lecturas. Pero claro, también eran en otra lengua que la gente no iba a comprender. Entonces es muy pobre todo lo que es la proclamación de la palabra de Dios. Por eso el leccionario es una de las grandes riquezas del Concilio Vaticano II, porque retomó los libros que habían aparecido antes. Ya por allá después del siglo VI empezaron a aparecer con mucha fuerza los libros litúrgicos y sobre todo el leccionario fue un libro que desde el principio se fue utilizando en la celebración y que desapareció en la reforma del Concilio de Trento, pero que vuelve a ser retomado en el Concilio Vaticano II. Y fíjense cuál es el principio rector del leccionario para poder tener la celebración de la Eucaristía. El principio rector, el principio rector de la reforma litúrgica en el leccionario nos va a plantear en el número 51 de la Sacrosanctum Concilium esta expresión, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Eso es lo que precisamente trata de alguna manera, de desarrollar esta idea del leccionario, que nos va a ayudar a entender cómo está organizada justamente la liturgia en la iglesia actual. ¿Listo? Bueno, vamos a Buenas empezar noches, disculpe. Retraso. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando la iglesia, después del Concilio Vaticano II, promulga el leccionario, todos los libros litúrgicos, todos, siempre tienen al comienzo una gran introducción, que en general, por ejemplo, en los rituales se llama prenotanda, pero cuando hay ciertos libros, esa introducción va a tener un nombre particular. Por ejemplo, en el leccionario se llama ordenación de las lecturas de la misa, o LM, ordenación de las lecturas de la misa o también ordenación de los leccionarios de la misa. Bueno, cuando es el misal, entonces está precedido el misal por la instrucción general del misal romano. Instrucción general del misal romano. Lo vamos a mirar en su momento. Bueno, antes de presentar cuál es la idea del leccionario, justamente en el libro, en ese prenotanda de la ordenación del leccionario de la misa, quisiera presentarles como este libro, no sé si lo alcanzan a ver bien, que es de la colección del CELAM, Manual de Liturgia. Este es el tomo 6. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, este texto que lo sacó el CELAM inicialmente hace parte de una colección que es la formación en liturgia para los seminarios. Pero este texto, el número 6, el tomo número 6, es fundamental porque trae justamente todas las introducciones a los libros litúrgicos y trae los textos que les estaba diciendo, por ejemplo, del misal o del leccionario. Así solamente para tener en cuenta, trae, por ejemplo, introducción o instrucción general del misal romano.
Eso es lo primero con lo que empieza. Luego tiene ordenación de las lecturas de la misa, completo todo el texto. Luego tiene ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, la introducción. Ordenación general del misal de las misas de la Virgen María, que esa es otra ordenación distinta. Orientaciones generales de los leccionarios de las misas de la Virgen María. Y luego arranca sacramento por sacramento cada una de las introducciones de los rituales que tenemos hasta el día de hoy. Listo. Pero también al final, por allá por la sección número 6, tiene introducción general de la liturgia de las horas, que también es importante conocerla. Listo. Y al final del libro aparece el martirologio y el ceremonial de los obispos, con las introducciones que nos ayudan a tener claridad. Entonces, miren, tenemos el leccionario, cómo aparece en la instrucción o en la ordenación del leccionario de la misa. Elemento importante que aparece aquí es este: los libros que contienen las lecturas de la palabra de Dios, así como los ministros, las acciones, los lugares y demás cosas, suscitan en los oyentes el recuerdo de la presencia de Dios que habla a su pueblo. Hay que procurar, pues, que también los libros que son en la acción litúrgica signos y símbolos de las cosas celestiales sean realmente dignos, decorosos y bellos. Me detengo en este elemento antes de que se nos pase una cosa que puede ser para muchos muy fácil de entender, para otros no tanto, y es esto: el libro como tal, el libro litúrgico es un elemento simbólico en la liturgia. Por eso se necesitan los libros, por el elemento simbólico. Lo que estos libros contienen en, todo su, en toda su materialidad, finalmente son elementos de la palabra de Dios. Por eso es importante tener en cuenta, a partir del leccionario, en esta ordenación de las lecturas de la misa, que justamente en una celebración no se utilizan ni folletos, ni se utilizan hojitas sueltas, por más elegantes que sean en su publicación, sino que se utiliza siempre el leccionario. Justamente la razón está aquí en el número 35, porque dice: son signos y símbolos de las cosas celestiales. Signos y símbolos. Y luego dice: puesto que la proclamación del Evangelio es siempre el momento culminante de la liturgia de la palabra, la tradición litúrgica, tanto occidental como oriental, ha introducido desde siempre alguna distinción entre los libros de las lecturas. En efecto, el libro de los Evangelios era elaborado con el máximo interés, era adornado y gozaba de una veneración superior a la de los demás leccionarios. Es, por tanto, muy conveniente que también en nuestro tiempo, por lo menos en las catedrales y en las parroquias e iglesias más importantes y frecuentadas, se disponga de un evangeliario bellamente adornado, distinto de los demás leccionarios. Con razón, se entrega este libro al diácono en su ordenación y se coloca sobre la cabeza del elegido en la ordenación episcopal. Ya se menciona entonces un libro particular, distinto al libro de las lecturas, que es el evangeliario, y que siempre se presenta, pues, obviamente, adornado de la mejor manera, para que se note que la proclamación del evangelio nos presenta a Cristo mismo que habla en la liturgia. Por eso normalmente, siempre, pues el evangeliario cuando se utiliza en la liturgia, no es un libro igual al leccionario, sino que es un libro distinto. Y es el libro que se saca en la procesión de entrada, por ejemplo, cuando tenemos la procesión con todos los ministros, sale encabezando el lugar donde van los ministros ordenados, lo sale encabezando el evangeliario, nunca el leccionario. El leccionario nunca sale en procesión, solo sale en procesión el evangeliario. Y por eso normalmente el evangeliario se organiza justamente para las celebraciones, como dice aquí, bellamente adornado. Voy a mostrarles, por ejemplo, un evangeliario.
lo que nosotros diríamos un evangeliario bellamente adornado sería más o menos esto. Nos encontramos, este es el evangeliario en la edición que tenemos para Colombia, fue publicado apenas el año pasado, el evangeliario colombiano con esta tapa para que quede bellamente adornado. Y ya adentro nos encontramos, pues miren las páginas que son distintas a las del leccionario, unas páginas mucho más adornadas por el simbolismo mismo del libro como tal. El Evangelio es Cristo mismo que habla, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos esta particularidad cuando hablamos de los libros litúrgicos con de la manera concreta, con el evangeliario. Ahora, los leccionarios, como vamos a ir hablando, el concilio los concibió de una manera particular. Concibió que fueran unos libros que sirvieran la palabra de Dios a lo largo del año y desde el leccionario se estableciera una estructura misma para la liturgia. Son los leccionarios los que sirven como de base para estructurar la misma división que tenemos hoy en la organización de la liturgia. Entonces dice, los leccionarios que se utilizan en la celebración por la dignidad que exige la palabra de Dios, no deben ser sustituidos por otros subsidios de orden pastoral. Por ejemplo, las hojas que se hacen para que los fieles preparen las lecturas o para la meditación personal. Y ahí entonces vale la pena mirar en la ordenación del leccionario de la misa todo lo que son los numerales del 64 al 110, que es lo que dice en el título de la ordenación, principios en la celebración, en la elaboración de la ordenación de las lecturas de la misa. Dice, para alcanzar la finalidad propia de la ordenación de las lecturas de la misa, la elección y distribución de los fragmentos se ha hecho, y esto es importante, teniendo en cuenta la sucesión de los tiempos litúrgicos y también de los principios hermenéuticos que los estudiosos exegéticos de nuestro tiempo han permitido descubrir y definir. Por esto ha parecido conveniente exponer aquí los principios observados en la elaboración de la ordenación de las lecturas de la misa. ¿Qué nos encontramos? Pues cómo se seleccionaron las lecturas. A veces nosotros no conocemos ni nos entra por allá cómo es que pueden estar distribuidas las lecturas. Pues ahí aparece en el número 65 concretamente cómo se seleccionaron los textos, cuál fue el criterio fundamental. Luego en el número 66 aparece distribución de las lecturas para los domingos y las fiestas. Luego, a partir del 69, distribución de las lecturas para las ferias. A partir del 70, las lecturas para la celebración de los santos. 72, lecturas para las misas rituales, para las diversas circunstancias votivas y de difuntos. Y luego sigue principios que se utilizaron, cuáles son los principales criterios aplicados en la selección y ordenación de las lecturas, cómo se organizaron, porque hay unos que son más largos que otros, qué es lo que se tiene que utilizar. Entonces, esto todo está en la ordenación del leccionario de la misa. Yo les pasaré para que lo tengan en un PDF toda la ordenación del leccionario de la misa y puedan ustedes enriquecerse con la lectura. Ese elemento es importante. Bueno, ahora vamos a la luz del leccionario a ir entendiendo cómo se organiza la liturgia hoy, después del Concilio Vaticano II. ¿Cómo está organizada la liturgia hoy? Entonces vamos a empezar por plantearnos que en la liturgia existe un ciclo para los domingos que se mueve, el ciclo dominical, y existe un ciclo para la semana que también se mueve, que es el ciclo ferial. Dos maneras distintas de servir la palabra de Dios. Empecemos por plantear un poco cómo funciona
¿Cómo funciona la distribución, digamos, de esa parte del ciclo dominical? Entonces, tenemos primero un leccionario que le dio forma a esa distribución de las lecturas y de la liturgia en general por ciclos. Ese leccionario es el leccionario dominical. ¿Qué contiene el leccionario dominical? Contiene los domingos, algunas fiestas del Señor, de los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, todo lo que hay allí. Es muy particular y tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos tenido una nueva publicación de los leccionarios. Después del concilio se han dado distintas publicaciones. En América Latina no todas las conferencias episcopales publican libros y algunas publican solo libros vinculados más con la Conferencia Episcopal de España. Algunas conferencias publican con España y España les cede los derechos para que puedan utilizar los libros, adaptando a cada país, por ejemplo, con el uso del ustedes, quitando el vosotros, o con los calendarios que tiene cada uno de los países. Entonces vamos a explicar primero cómo está organizado un domingo en la liturgia. Un domingo en la liturgia. Un domingo en la liturgia está organizado por un ciclo dominical, dividido en tres pequeños ciclos. Un ciclo A, un ciclo B y un ciclo C. ¿Listo? ¿Qué contiene cada uno de esos ciclos? Lo que hace que un ciclo sea A, B o C, fundamentalmente es la fuerza y la intencionalidad de cada uno de los evangelios, sobre todo los evangelios que llamamos sinópticos, por eso son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces siempre el ciclo A se lee el Evangelio de Mateo durante la mayoría de los domingos. El ciclo B se lee el Evangelio de Marcos durante la mayoría de los domingos. El ciclo C se lee el Evangelio de Lucas durante la mayoría de los domingos del año litúrgico. Cada uno de esos leccionarios, cada uno de esos leccionarios, pues va dándole fuerza a ese Evangelio con el que se lee. De acuerdo a ese evangelio se organizan las demás lecturas. Entonces piénsenlo de la siguiente manera. El ciclo A, que leemos el evangelio de Mateo, entonces la primera lectura va de acuerdo, va de acuerdo al evangelio. Siempre la primera lectura y el salmo, el tema dominical es similar al evangelio. En cambio, la segunda lectura es una lectura semicontinua, es decir, a lo largo del año, la iglesia nos presenta en los domingos la oportunidad de leer un libro completo de la escritura, más o menos, casi completo, de tal manera que en la segunda lectura no hay elementos que coincidan con el domingo, con la primera lectura y el evangelio, sino que son independientes. Eso sucede normalmente durante el tiempo, durante el año o tiempo ordinario. ¿Listo? Bueno, entonces vamos teniendo claridad de que tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C, que leemos Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Eso nos da una fuerza para poder entender entonces el Evangelio como centro de la liturgia después del Vaticano II. El Evangelio que nos ayuda de alguna manera a la estructura de los ciclos, ciclos dominicales. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo comienza el ciclo como tal? El ciclo comienza el primer domingo de Adviento. Primer domingo de Adviento. Ahí empieza. Entonces, por ejemplo, este año estamos en el ciclo, en este momento, estamos en el ciclo B. En el ciclo B. ¿Hasta cuándo irá el ciclo B? El ciclo B irá hasta que empiece el primer domingo de Adviento del año 2024. Es decir, el primer domingo de Adviento en el año 2024
será el 1 de diciembre justamente. Entonces, el 1 de diciembre cambiaremos el leccionario ciclo B por el leccionario ciclo C. Cada leccionario es distinto porque contiene lecturas distintas para que pueda servir para los 3 ciclos dominicales. Voy a mostrarles la imagen de los leccionarios. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos leccionario ciclo A. Entonces tenemos el leccionario ciclo A. Cuando yo abro el leccionario en cualquiera de los domingos, me voy a encontrar, a no ser que sea en tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, que se meten Evangelios de San Juan, en cualquier domingo del tiempo durante el año. Por ejemplo, hablo aquí domingo tercero, me encuentro lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Listo. Ciclo A. Padre Gabriel, hay Sí. una pregunta que quieren hacer. Está Dianita alzando la mano. Tenga la bondad. Bueno, es que como yo tengo aquí la diapositiva abierta y tengo minimizada la... Siga, Dianita, tenga la bondad. Disculpe, justamente lo que le quería consultar era cuando se lee el Evangelio de Juan, pero hace un instante usted nos indicó Adviento, Navidad, Pascua, ahí se lee el Evangelio de Juan. Miren, por ejemplo, que justamente estamos leyendo durante estos domingos de Pascua, muchas veces ha aparecido el Evangelio de Juan. Entonces, siempre en la Cuaresma y en la Pascua es donde con mayor fuerza proclamamos el Evangelio de Juan, aunque nos aparece también en el tiempo de Navidad. Recuerden que incluso, por ejemplo, el día de Navidad como tal, el Evangelio es el prólogo de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios. Entonces, el Evangelio de Juan está distribuido fundamentalmente por ese contenido que es mucho más teológico, para ciertas celebraciones durante el año que no están vinculadas necesariamente a los tiempos, y por eso no hay un ciclo, como algunas personas pretendieron en algún momento que podía existir un cuarto ciclo que fuera el ciclo de San Juan. No era mejor dejar a Juan para las celebraciones de solemnidades, fiestas y también para algunos domingos. Por ejemplo, este año coincide en el ciclo B, hay una particularidad, y es que nosotros tenemos en el ciclo B el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más cortico. Si nosotros miramos el Evangelio de Marcos, no nos da para todo el año litúrgico. Para las 34 semanas del tiempo durante el año, nos quedaría corto el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos leyendo el Evangelio de Marcos normalmente. Y cuando llegamos en Marcos a la multiplicación de los panes, la liturgia toma todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces, en la mitad del tiempo, pues, digo yo en la mitad, o sea, ahí metido en el año litúrgico, cuando corresponde la lectura ya del capítulo, donde en Marcos estaría la multiplicación de los panes, por ser un evangelio tan corto, para poder llenar todos los domingos, durante varios domingos, leemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que acuérdense, contiene la multiplicación de los panes y contiene también el discurso del pan de vida. Entonces se prolonga los domingos que se necesitan para que pueda servir el Evangelio para las 34 semanas. ¿Listo? ¿Queda claro entonces, Diana? ¿Sí? Bueno, entonces Gracias. ok, les mostraba entonces, aquí por ejemplo tenemos los otros dos leccionarios dominicales. El ciclo B, este es el año B, y este es el año C. Entonces, en cada uno de esos, si nosotros miráramos, entonces nos encontramos una riqueza grande. Se pueden dar cuenta que en la distribución actual, la nueva distribución, la editorial decidió que la numeración de los leccionarios también fuera distinta. Entonces, en esta aparece leccionario 1 para saber que es el dominical, pero dice 1A, 1B, 1C. ¿Listo?
¿Por qué estamos insistiendo en este elemento? Porque es justamente la fuerza del leccionario la que nos sirve para poder orientar esa primera distribución de la liturgia en domingos y en ferias. Entonces, ¿cómo está organizado el domingo? No sé ustedes que han tenido ya, pues algunos más cercanía que otros en el tema de la liturgia, en la vida parroquial, si tenían claro cómo están organizadas las lecturas de los domingos. No sé si ya estaban familiarizados con eso o si es un elemento pues totalmente nuevo para todos. Siempre hay que tener en cuenta el elemento que les planteaba ahorita. El centro siempre es el evangelio. En la liturgia de la iglesia, el centro es el evangelio. Acuérdense que contrario a lo que sucede en la sinagoga, para los judíos el centro es la Torá, o sea, lo que para nosotros es el Pentateuco. Para ellos el centro es la Torá. Entonces, ¿cómo se organizan? Atención, porque este criterio es muy importante para entender cómo encontramos las lecturas de un domingo. Se organizan. El evangelio es una lectura semicontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que, hombre, si estamos proclamando un evangelio los domingos, excepto en los tiempos fuertes. En los tiempos fuertes es más por temas, pero aquí, en el tiempo ordinario o tiempo durante el año, cuando vamos en orden con el evangelio, entonces, si en un domingo proclamábamos, por ejemplo, este año, Marcos 9, 1 al 10, supongamos. Entonces uno dice, próximo domingo deberá ser Marcos 9 del versículo 11 en adelante. Es decir, el evangelio va continuado domingo a domingo en el tiempo durante el año, no en los tiempos fuertes, en el tiempo durante el año. Siempre. Entonces, a eso se le llama lectura semicontinua. ¿Por qué semi y no continua simplemente? Porque acuérdense que nosotros en la proclamación del evangelio muchas veces nos saltamos pedacitos del evangelio. Por eso es lectura semicontinua. ¿Listo? Si el centro es el evangelio, si el centro es el evangelio, atención a esto, ¿por qué? Porque aquí es donde está la idea esencial de un domingo. El centro es el evangelio, pero la primera lectura se busca con un tema que sea similar al tema del evangelio. Siempre la primera lectura, el tema, la idea fundamental de la primera lectura es la idea que se desarrolla en el evangelio. Y el salmo aparece como una respuesta a la primera lectura. Entonces nos va dando la idea de que salmo, primera lectura y evangelio tienen todos tres el mismo tema. Listo. La idea fuerza está en los tres. Luego viene, entonces, les decía ahora, la segunda lectura. La segunda lectura es lectura semicontinua. Es una manera de irle leyendo los libros al pueblo de Dios en la liturgia para que los vayan conociendo. Pero normalmente la segunda lectura no tiene nada que ver con la liturgia del día. Es solo una manera de leer la palabra para que la gente pueda irse sirviendo de la palabra de Dios. ¿Listo? Bueno. Luego, pensemos entonces que las lecturas, como están organizadas, nos hacen entender que los domingos son un todo completo, un todo unitario. En ese todo unitario, toda celebración de la Eucaristía tiene siempre pues unos elementos que son del misal. Acuérdense que los elementos del misal implican al menos una cosa que llamamos la eucología, es decir, cuáles son las oraciones del misal que se usan en el domingo. Entonces, el domingo trae oración colecta, oración sobre las ofrendas, oración después de la comunión. Normalmente la oración colecta del domingo también nos abre un horizonte para entender qué es lo que la iglesia quiere en cada uno de los domingos. Normalmente la oración colecta. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay una oración colecta A, otra oración B y otra oración C. Hay una única oración. Por eso el misal como tal no está organizado en ciclos. El que está organizado en ciclos es el leccionario,
que es la manera de enriquecernos y de llenarnos de la palabra de Dios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en esto que estoy diciendo ahora de los leccionarios dominicales y la estructura de ciclo A, ciclo B y ciclo C. Si queda claro, supongo que no todo el mundo tenía conciencia de esta distribución, pero no sé si quieren, inicialmente conversemos un poquito sobre este primer elemento, si hay alguno que quiera decir algo o si hay alguna pregunta. Iván. Buenas noches, padre. Una consulta, hablando de los leccionarios. El costo de los 3 leccionarios allá en Colombia, porque acá es un poco alto en el Ecuador. Yo no sé en este momento el Ecuador, los textos, de dónde están consiguiendo los textos, No lo porque sé. las conferencias episcopales algunas publican. La Conferencia Episcopal del Ecuador, hasta donde yo tengo entendido, no ha sido una conferencia que publique textos. Normalmente el Ecuador ha utilizado textos de otros países con adaptación. De hecho, cuando empezó la traducción del misal, la tercera edición típica, incluso en Colombia participaron algunas personas del Ecuador para hacer la publicación conjunta, pero al final decidieron que no quedar con Colombia. Entonces, no sé en este momento realmente si utilizan los de España o de dónde están utilizando los leccionarios. Resulta que para nosotros, por ejemplo, en Colombia, eh, los leccionarios tampoco son económicos. No son económicos por una razón muy simple, porque la edición actual de los leccionarios en Colombia se hizo la publicación con la editorial LAVAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Esa editorial es española, lo que significa que hay que importar los libros, porque aunque sean libros hechos para Colombia, son hechos en España, porque hay un convenio de la Conferencia Episcopal de Colombia con la Conferencia Episcopal de España. Hay un principio que es de la quinta instrucción de la aplicación de la Sacrosanctum Concilium. Instrucciones, han sido 5 instrucciones para poder aplicar correctamente la renovación litúrgica. Y entonces, para esa organización de la liturgia en general, para todo lo que tiene que ver con eso, entonces, ¿qué sucede? Como principio, las conferencias episcopales que publican libros estaban obligadas, por ejemplo, para publicar el leccionario y el evangeliario, a tener una traducción de la Biblia que soportara los leccionarios. Entonces, eso sale muy costoso, poder hacer una traducción, y lleva mucho tiempo, porque tendrían que sentarse los biblistas del país que estén en capacidad de traducir los textos del hebreo y del griego al español, hacer un leccionario, o hacer una Biblia completa con los textos que se utilizarán para los leccionarios, también teniendo presente la Vulgata. Entonces, ¿qué sucede? Para Colombia, por ejemplo, fue mucho más fácil decir, nos acogemos a la Biblia de la Conferencia Episcopal Española porque no tenemos tiempo ni posibilidad de hacer una traducción independiente en el tiempo. Entonces, a la Conferencia Episcopal Española se le pidió la oportunidad de poder publicar los leccionarios nuestros con su traducción, pero adaptada al español de América Latina, sobre todo pues en algunas expresiones de manera particular, el uso del ustedes. Entonces, los costos siempre pues varían porque de todas maneras siempre es una importación y eso hace que sean costosos. Entonces, no sé, realmente no sé qué libros están utilizando en, en el Ecuador, no sé cuáles libros están utilizando, si utilizan los de España, hay países que utilizan los de México, otros países utilizan los de Argentina. Oficialmente en América Latina han sido países publicadores de libros, conferencias episcopales que publican libros, Argentina, México y Colombia. Han sido como los 3 que publican libros. Los demás países normalmente asumen algunos de los países que publica y adaptan.
pero no sé realmente en este momento Ecuador si estará utilizando el misal de España y los leccionarios de España, no sé. Ahí sí desconozco, pues entonces no podría Padre, decir. Sí, en Ecuador utilizamos los leccionarios de la Conferencia Episcopal de México. los de México, que vienen gordos. En la edición pues anterior venían un libro gordo que trae un montón trae incluso varios tiempos en un solo libro. Son 3 tomos Mm, que contienen los ciclos A, B y C y la feria par e impar y también el sí, santoral, las fiestas y ok, solemnidades. ok, muchas Padre, gracias por la perdón, aclaración. yo tengo entendido que el grupo neocatecumenal toma los libros de España y nos vienen de España. Sí, sí. El camino neocatecumenal normalmente ha utilizado en la mayoría de los países los leccionarios y el misal español, un poco también por la fidelidad, pues como a que los cantos muchas veces y los himnos y todo lo que se ha hecho con base en la liturgia de la traducción de los leccionarios. Eh, por ejemplo, en Colombia, en este momento, el camino neocatecumenal utiliza los leccionarios colombianos y el misal colombiano, que antes no se hacía. Ahora están utilizando los colombianos. Incluso ha sido para ellos un poquito difícil al principio el adaptarse, porque entonces ya uno no decía el Señor esté con vosotros, sino el Señor esté con ustedes, ¿cierto? Entonces cambia un poquito porque hay que adaptar también a veces en los cartones estos de los cantos, sobre todo cuando se canta la anáfora, todo eso. Bueno, Fanny iba a decir algo. Sí, ¿cómo está, padre? Buenas noches. Mi inquietud era, no sé si esto del ciclo A, B y C tiene asimismo inicio y fin en unas fechas determinadas, o sea, va de tal fecha a tal fecha, o porque eso no tengo yo registrado, o sea, no tengo ni idea clara de aquello. ¿Cuándo es que inicia el ciclo A? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo inicia el B? Y así sucesivamente. Ahorita yo les decía, Fanny, los ciclos inician el primer domingo de Adviento. Inician el primer domingo de Adviento. Como liturgia dominical, ¿cuándo terminan? Terminan con el domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Ahí termina el año litúrgico. Pues como domingo, porque está esa semana, las ferias de esa semana 34 continúan pues para todavía el año en curso. Entonces, inicio primer domingo de Adviento, terminan el domingo que corresponde al domingo de Jesucristo, Rey del Universo, que es 8 días antes del primer domingo de Adviento. ¿Queda claro? Pero ¿cómo sé qué es el ciclo A, qué es el ciclo B y qué es el ciclo C? Porque vamos en orden siempre. Entonces, por ejemplo, este año estamos en el ciclo B. Listo. El 1 de diciembre será primer domingo de Adviento. Ahí arrancaremos ciclo C. ¿Cómo saber si yo estoy tan perdido? ¿Cómo saber? Existen unas tablas y existe un libro que se publica. Nosotros en Colombia, pues como somos conferencia que publica, nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, el Ordo, que también está virtual. Entonces, el Ordo, yo consulto en el Ordo y el Ordo me dice siempre cuándo es primer domingo de Adviento y cuál ciclo se inicia, ¿cierto? Si yo abro aquí esta página del Ordo, por ejemplo, que era el primer domingo de Adviento, miren, les hago aquí una cerca, miren que ahí me dice de dónde tomo la celebración y me dice del domingo, acá me dice del domingo, dice que por ser domingo, entonces, del domingo dice, se utiliza credo, prefacio de Adviento, empieza a utilizar todos los elementos, pero cuando yo arranco, él me tiene que decir cuál evangelio arranca. Entonces arranca Marcos,
arranca Marcos, era el primer domingo de Adviento primer domingo de Adviento de este ciclo que fue en el 2023, ¿cierto? Esto fue el 2, esto fue el 2 de diciembre del 2023. Ahí arrancó el ciclo B. ¿Listo? Y normalmente empieza a decirme de dónde, en el orden me dice de dónde, miren acá el sábado por la noche. Entonces me decía, liturgia de las horas, arranco con el tomo 1. Es el leccionario dominical. Y entonces me dice de dónde lo tomo, ¿cierto? Inmediatamente me dice que es el año B. Dominical, tomo 1, año B. ¿Listo? ¿Queda claro, Fan? Sí, o sea, ya ahora entendí que es el año completo, dura cada ciclo, sino que va cambiando ciclo A, ciclo B, ciclo C. Eso. Y sigue, o sea, cada 3 años volvemos al mismo ciclo. Oh, ya, ya, padre, Vamos gracias. Gracias. 3 años, pero siempre arrancando el primer domingo de Adviento. ¿Listo? Bueno, María Anita. Padre, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. El misal, el leccionario y el evangeliario deben estar los 3 libros juntos en una celebración dominical. Bueno, como leíamos ahorita en la ordenación del leccionario de la misa, en una celebración de una parroquia, ordinariamente habrá al menos el misal y el leccionario. El evangeliario, ideal que al menos en las parroquias como más importantes haya evangeliario. ¿Por qué digo en las parroquias más importantes? Porque es que el evangeliario cuesta lo que valen 4 leccionarios. Un solo libro vale 4 veces más que un leccionario, por todos los adornos, por todo lo que tiene, y porque se sacan menos números, porque como son menos parroquias las que utilizan el evangeliario, entonces siempre se editan menos libros y sale mucho más costoso. Entonces muchas parroquias, en razón de los costos, no tienen evangeliario. Hugo. Hugo. Sí, buenas noches, padre. Buenas. Tengo una inquietud. En el misal, por ejemplo, cuando hay una ordenación sacerdotal, o sea, el papa o un obispo, existe, por decir, el modelo, ya, cómo se va a celebrar. Ahora, el resto de lecturas irían de acuerdo al leccionario, al ciclo que se esté viviendo o tiene algo independiente. Así a la vez también cuando se celebra funerales o tiempos fuertes, hay las lecturas que son apropiadas. ¿Se vuelve igual al leccionario o tiene algo especial? Bueno, ahí enseguida vamos a ver que hay distintos tipos de leccionarios. Entonces, siempre las lecturas son de un leccionario, pero no siempre son del leccionario dominical, porque puede ocurrir, por ejemplo, si es una ordenación, habrá que utilizar el leccionario que se llama ritual, leccionario ritual. En el leccionario ritual aparece cuáles son las lecturas de la ordenación de un obispo, la ordenación de un presbítero, la ordenación de un diácono, pero aparecen también lecturas para el bautismo, para la confirmación, para todos los sacramentos. Entonces es leccionario ritual, ese es otro leccionario. Correcto, muchas gracias. Sí, ya, gracias. Ahí no tendrían que ver nada de los ciclos ni nada de eso. Para esos leccionarios no funciona el elemento de los ciclos. ¿Listo, Hugo? Muchas Bueno, gracias. Gerardo. Gerardo, tienes apagado el micrófono. ¿Me escucha, Padre, padre? buenas noches. Una Gerardo, no, pregunta. un momentico. ¿Me escucha, Le toca a padre? Gerardo y Gerardo no tiene encendido el micrófono. Gerardo tiene levantada la mano. Ya, Gerardo, ya lo escuchamos. Hable nomás. Tiene apagado el micrófono. Parece que tiene algún problema, padre.
en el audio. Siga Lucila mientras lo resuelve. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En la celebración litúrgica decimos que el Evangelio es el centro de toda liturgia y que la primera lectura tiene que ir relacionado con el Evangelio. Mi pregunta es, ¿la primera lectura de dónde se saca? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿O de cualquiera de los dos? En los domingos del tiempo durante el año, la primera lectura está tomada siempre del primer testamento. El primer testamento, ya. siempre. En la primera Siempre. lectura en el tiempo durante el año, tiempo ordinario. Luego viene un salmo y luego viene una segunda lectura que normalmente es de las cartas Ya. o de la... Listo. Gracias, Padre. Ok. Gerardo ya tiene sonido o nada. Sí, ¿me escucha, padre? Ahora sí. Sí, padre, buenas noches, compañeras, compañeros, igualmente buenas noches. Más bien un aporte, si no estoy equivocado, padre. Usted nos indicaba hace un momento el ordo que se manejaba allá, que se maneja, perdón, en Colombia. Si mal no recuerdo, también acá, tiempos atrás, unos 30 años, se manejaba una agenda pequeñita que también se llamaba ordo, pero luego fue tomando el nombre de agenda. Entonces, no sé si usted también le puede ver, entiendo que todos los hermanos conocen la, la liturgia, la agenda de la liturgia. Aquí está toda la indicación que nos está realizando usted, ¿no? Eso. Sí, entonces en esto podemos Ah, guiarnos todas algunas inquietudes que estamos de pronto rondando en nuestra mente, padre. Eso nomás quería compartir. ok. Bueno. Gracias, Gerardo. Elsia. Buenas noches, padre, y buenas noches con todos. Hola. Estoy haciendo una pequeña reflexión y un análisis, pues estoy mirando que esto es una parte muy importante que este aprendizaje deberían impartir a los ministros de la Eucaristía. ¿O no va, padre, este tema? Porque ellos están ayudando dentro de lo que es el arreglo y la preparación del altar. Deberían aprender estas cosas. Yo estuve siguiendo un curso, pero lamentablemente no se vio nada de esto, solamente eso. Gracias. Cuando estamos hablando, Elsia, cuando estamos hablando de ministros de la Eucaristía, ¿a qué te refieres? Es para llevar la comunión a los Entonces, enfermos. ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Eh, El nombre correcto es ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, porque el ministro de la Eucaristía es el presbítero y el obispo, no más, que son los que tienen el poder de confeccionar la Eucaristía, pero solo para claridad de términos. ¿Listo? Ya, pero ¿deben ellos de conocer este manejo de los leccionarios o no, no deben Pues es aprender que, eso? es decir, todos estos temas se supone que ojalá todo el pueblo de Dios pudiera conocerlo, porque cuando uno va a la celebración, poder tener idea de qué es lo que está viviendo, ¿cierto? Yo siempre insisto, por lo menos en mi parroquia, yo soy párroco, no es solamente, no tengo solamente el campo de la docencia, sino que gracias a Dios soy párroco y en la parroquia, por ejemplo, yo los martes realizo la lección divina con los fieles. Entonces los martes ellos ya salen con el evangelio del domingo preparado y ya tienen idea cuando vienen al domingo siguiente y me escuchan en la celebración de la Eucaristía en la homilía, van a decir, gracias a Dios vinimos a la lección porque el Padre en la homilía no puede decir todo lo que hicimos como reflexión en la lección. Pero es importante que todo el mundo tuviera algo de formación de esto. Lo que pasa es que a veces en los ministerios se da más fuerza en lo más específico del ministerio. Es decir, si estamos formando ministros lectores, pues seguramente más fuerza sería en esto. Pero en los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión muchas veces se utiliza más la fuerza en toda la parte ritual del sacramento de la Eucaristía y en el contenido teológico de la Eucaristía, pero sí ideal que todo el mundo conozca. ¿Listo? Bueno, si les parece bien, entonces nos damos otro pasito más para ir mirando que existe otra manera también de organizar este tema de las lecturas y que nos va dando pie
a lo que va siendo la organización, entonces en la liturgia, aparte del ciclo dominical, nosotros nos vamos a encontrar el ciclo ferial, pero habrá un leccionario que se utilice de manera muy particular para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual. Ese leccionario es para los días de semana. Todos estos días estamos utilizándolo en la edición pues que está propuesta para nosotros. Lo digo porque como ustedes me acaban de decir que están con los leccionarios mexicanos, pues México solamente tiene organizado de otra manera, solamente tiene entonces en unos grandes tomos todo de corrido y por eso no funciona como lo estamos mencionando acá normalmente. Esta es la organización de las lecturas como está en la gran mayoría de los países que tienen diversos leccionarios y no todo organizado pegado como en los leccionarios mexicanos. Argentina también tiene organizado de esta manera unos leccionarios para la semana, otros leccionarios para el domingo. Entonces existen unos leccionarios de semana para Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Es los que estamos siguiendo en este tiempo justamente y va muy de la mano como con la temática de lo que va ocurriendo en el tiempo litúrgico. Bueno, existe el leccionario para las ferias del tiempo ordinario o para las ferias que llamamos de tiempo durante el año. Entonces aquí vamos a organizar la explicación de otra manera de tener organizada la liturgia. Si los domingos la tenemos organizada en un ciclo trienal A, B y C, listo. En la semana existe un ciclo que está organizado de manera bienal, listo. Es decir, existe un año que es año impar y un año que es año par. Entonces las lecturas cambian de acuerdo al año par o al año impar. Año par, año impar. Entonces vamos a tener, ¿cómo se sabe en qué año si estamos en año par o en año impar? Pues por el número del año. Si estamos en el año 2024, entonces estamos en el año par. Y durante el año se leen los evangelios en la organización que tienen del año par. ¿Qué cambia? El evangelio siempre es el mismo en el año impar y el año par, siempre es el mismo. Lo que cambia es la primera lectura y el salmo. En el año impar se va siguiendo una secuencia de una manera, en el año par se sigue otra secuencia para poder que se puedan leer la mayoría de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces ya tenemos hasta ahora, fíjense, en el camino hemos visto tres maneras de ir organizando la celebración litúrgica. En ciclo dominical, que ya sabemos que es A, B y C. La otra, las ferias de Adviento, Navidad y Pascua, o sea, los días de semana, están organizados de una manera particular. Y luego viene entonces la organización de la semana como tal, en el tiempo durante el año. Entonces, año par, año impar. ¿Listo? Año par y año impar. Y ahí hay una organización particular. Entonces, cuando uno empieza a leer, este curso no nos daría pues para presentar todos los tiempos del año litúrgico, pero justamente aquí en la ordenación que les contaba, la ordenación del leccionario de la misa, está establecido cuáles lecturas se hacen en el año par, cuáles lecturas se hacen en el año impar y cómo se organiza de alguna manera las lecturas. ¿Listo? Bueno. Ahora, en la manera como están publicados los leccionarios y como se están publicando, porque todavía en esta nueva edición que se está haciendo de los leccionarios, no han sido publicados todos, se supone que vamos a tener 7 tipos distintos de leccionarios. Entonces, leccionario 1A, 1B y 1C para los domingos y fiestas del Señor.
Leccionario 2 para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Leccionario 3 para las ferias del tiempo ordinario y los años impares. Leccionario 4, leccionario propio de los, bueno, en el 3 existe par e impar. Leccionario 4, propio de los santos y misas comunes. En Colombia, por ejemplo, veníamos utilizando hasta este año el leccionario de los santos de España, porque no teníamos leccionario de Colombia. Hubo necesidad de hacer una aprobación del calendario por parte de la Conferencia Episcopal de Calendario de los Santos. Se revisaron algunas celebraciones, se hizo una cosa que se llama la recognitio en Roma, y ya una vez Roma ha aprobado, el leccionario de los santos en Colombia será publicado a finales del mes de mayo. Ahí se va a hacer la publicación de este nuevo leccionario. Hay un leccionario para misas rituales y misas de difuntos. Hay un leccionario de misas por diversas necesidades y misas votivas, como está en el misal también. Y hay un leccionario de misas con niños, que realmente nosotros no lo tenemos todavía entre nosotros, no se usa mucho. Pero estos son los leccionarios que se van a publicar. Bueno, hasta aquí un poco lo que nos daría pie para hablar de cómo se organiza la liturgia en los domingos y en la semana. Pero es importante que nosotros sepamos lo que les decía ahorita, antes de que el leccionario aparezca como tal con todo su contenido, siempre al principio del leccionario, les voy a mostrar en uno de estos para que vean que no estoy diciendo mentiras, siempre al principio aparece lo que nosotros llamamos la ordenación del leccionario de la misa. Entonces aparecerá principios generales para la celebración litúrgica y empieza a hablar todo. Luego la palabra de Dios en la celebración. Aquí habla, por ejemplo, de los ministerios, del lector, del salmista. Dice cosas que ayudan a una recta celebración de la liturgia de la palabra. Yo les pasaré como material en un PDF cada uno de estos documentos, la ordenación del leccionario de la misa, la instrucción general del misal romano y también la instrucción general de la liturgia de las horas, que les puede servir para que la tengan ahí en cuenta. Fundamental, entonces, de este día hasta aquí es cómo nosotros vamos organizando el ciclo o los ciclos en la celebración de la liturgia y que tengamos en cuenta precisamente cómo es que vamos a organizar todos esos elementos de el domingo y de las ferias, cómo se organiza en ciclo trienal y las ferias en ciclo bienal. Bueno, a partir de ahí, que ya vemos cómo está organizado todos estos elementos que serían como del tiempo, fíjense que en el diplomado un poco se planteaba para este comienzo todo lo que tiene que ver con el año litúrgico. Entonces, ahora es necesario pensar que si el año litúrgico se va organizando esos elementos de los ciclos dominical y ferial, se convierten en una manera de servir. ¿Qué ocurre cuando la gente llega a la celebración de la Eucaristía? Cuando la gente llega a la celebración de la Eucaristía y no hay ningún letrero, no hay nada que indique qué será la celebración de la Eucaristía, sino que uno llega de manera desprevenida al templo, lo primero que uno se preguntará cuando el sacerdote sale es por el color de la casulla. El color que utilice en la casulla indicará por dónde se van metiendo también nuestras celebraciones. Por eso, uno de los capítulos que ustedes van a leer, que me parece importante, es la pedagogía del vestido.
pedagogía del vestido. De tal manera que entendamos que es un elemento simbólico comunicativo muy importante el utilizar, por ejemplo, la casulla. ¿Y por qué se utiliza casulla verde? ¿Por qué se utiliza casulla morada? ¿Por qué se utiliza casulla blanca? ¿Por qué se utiliza casulla roja? Cada uno de los colores que se van utilizando en la liturgia, ¿qué significado me presentan? Y digo esto porque es que nosotros a veces empezamos a ser muy creativos, a ser muy creativos. Alguna vez en una parroquia nos contaba un sacerdote que, que era famoso en su diócesis, que había un sacerdote hermano de él en el presbiterio que no le interesaba nada de este cuento de los colores, sino que llegaba a la sacristía y el niño que hacía de acólito y de sacristán al mismo tiempo en la parroquia, una parroquia más bien como perdida en el mapa. Entonces le tenía listo todo para la misa y le preguntaba, padre, ¿qué ornamento utilizamos? Que el padre le decía, ¿cuál nos pusimos ayer? Y el niño le decía, pues padre, el rojo. Entonces que el padre decía, echémosle blanco hoy. Y decidía, por cambiar los colores, ponerse el que quisiera. Cada uno de los colores es un elemento simbólico en la liturgia. La utilización de los colores nos indica esencialmente cuál es la celebración que estamos teniendo. Cuando llegamos, el solo hecho de llegar, estamos en el tiempo durante el año y nosotros llegamos y encontramos que hay una casulla blanca, tendremos que preguntarnos, ¿será que hay una memoria de una virgen? ¿Será que es la celebración de la Eucaristía de la bienaventurada Virgen María? ¿Será la celebración de algún santo particular? Si yo llego en el tiempo durante el año y el sacerdote está de rojo, yo inmediatamente por el color tengo que decir, ¿será que hoy es la celebración de un mártir que está de rojo? O puede ser que sea la celebración de un apóstol. Los apóstoles todos se celebran de casulla roja, excepto San Juan, que se celebra de casulla blanca, es en el tiempo de Navidad. De resto, todos se celebran siempre los apóstoles como tal, de casulla roja. Y por eso es que incluso muchas personas no entienden por qué cuando al Papa lo entierran de casulla roja, porque es sucesor de los apóstoles, es el sucesor de Pedro, y por eso siempre se entierra de casulla roja. Bueno, entonces tenemos un elemento que va a ser importante y les va a quedar más claro en la lectura que van a hacer de la pedagogía del vestido. Los vestidos tienen un significado, la manera de utilizar los vestidos es importante en la celebración litúrgica. No es accidental el uso del vestido, es muy importante en el significado que tenga. Eso como elemento esencial, pues para que lo tengamos en cuenta. Y también ahí ustedes verán en la lectura que hagan de ese capitulito pequeño, son apenas como 5 o 6 paginitas, un elemento que seguramente se reclama allí es, hay necesidad de que los fieles estén vestidos con vestiduras distintas, porque nos vamos metiendo como en una moda muy clerical, en una moda muy clerical. Hoy, por ejemplo, es muy particular que los muchachos en las parroquias son felices poniéndose sotana negra con roquete. Entonces uno se pregunta, ¿será necesario que los laicos para desempeñar un ministerio aparezcan como si fueran curitas chiquitos? ¿Qué tipo de vestidos entonces se podrían utilizar? ¿Será necesario realmente utilizar un tipo de vestido particular para cada uno de los ministros? La ordenación general del misal romano dice, el vestido común a todos los ministros es el alba, pero hay lugares donde empiezan a aparecer una serie de vestiduras un poco extrañas. En alguna parroquia le ponían a los lectores una especie de dalmática, que porque estaban desempeñando un ministerio y entonces se empieza a utilizar ahí
algo extraño. Entonces, fíjense que con el vestido tenemos que tener un cuidado particular porque el vestido se vuelve pedagógico. El vestido se vuelve una ayuda para la celebración litúrgica y es fundamental entonces leer de esa manera lo que llama el padre Aldazábal en su capitulito del libro, la pedagogía del vestido, los colores, las vestiduras que se utilizan, por qué se utilizan esas vestiduras, por qué nos revestimos, por qué utilizamos ese tipo de vestiduras. Eso también tiene que quedar claro y ahí nos va a quedar fácilmente, entonces nos va a quedar fácilmente comprendido en el capitulito que vamos a hacer de la pedagogía del vestido. Y ya habrá otras dos lecturas ahí que les planteaba al principio con unos elementos que nos ayudan también a entender un poco por dónde nos podemos meter en esa pedagogía de los signos y de los símbolos y que nos van a ayudar pues a ir clarificando todo. No sé si ahora en esta segunda parte que hemos visto, si hay algún comentario, alguna inquietud. Iván. Padre, perdón que no estoy con la segunda parte, pero una consulta. Sabiendo que la Eucaristía es una sola en todo el mundo, como se dice, ¿de qué depende que en algunas conferencias episcopales, por ejemplo, Epifanía sea una solemnidad, digamos, una Eucaristía normal, pero y en otros es como precepto? ¿De qué depende eso, Padre? No, ahí hay una cosa que hay que tener claro y es que las fiestas en el calendario litúrgico ordinariamente tienen una gradación, ¿cierto? Todo en la liturgia tiene unos grados que es memoria, por ejemplo. La memoria puede ser memoria libre o memoria obligatoria. Fiesta, solemnidad, ¿cierto? Serían como las tres grandes categorías de las celebraciones en el calendario litúrgico. ¿Qué sucede con algunos países? El día de precepto, por una normativa civil, no jurídica, no canónica, por una normativa civil, esos días de precepto estaban acompañados normalmente de un día de fiesta en el país que generaba un descanso. En Colombia, por ejemplo, muchas de esas celebraciones que tenían celebración en la semana, por una ley que se llama en Colombia la ley Emiliani, fueron trasladadas al domingo siguiente, al lunes siguiente, perdón, al lunes siguiente. Ese trasladar el descanso, el día de fiesta, al lunes siguiente hace que mucha gente se pierda en la liturgia, porque en la liturgia se celebra el día que es, pero se traslada el descanso al lunes siguiente. Entonces, ahí hay un elemento que puede un poco enredar en la vida del calendario. Pero es importante, sí, por ejemplo, hay unas celebraciones que pueden ser en la semana, como está el calendario universal, pero de acuerdo al país, la conferencia episcopal puede trasladarla al domingo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, que sería un jueves y es trasladada a un domingo en algunas conferencias episcopales. Pero eso es autoridad de la conferencia episcopal. Siempre se arma lo que nosotros llamamos el calendario litúrgico del país, que debe ser aprobado por la Santa Sede en Roma, pero siempre se respeta un poco la intencionalidad que cada país tiene cuando arma su calendario. No sé si eso te da respuesta más o menos al asunto. Sí, Padre, gracias. Ok. Diani. Buenas noches, Padre. Ah, Actualmente yo colaboro en la misa de sábado noche, que es una misa dominical, ¿verdad? Mi consulta ¿es necesario hacer una diferenciación
en cuanto a una casulla más elaborada, más rica en presentación, por decirle, ¿no? Para el domingo propiamente y para sábado noche, aún siendo misa dominical, usar una más sencilla. Los cereales igual. ¿Qué más? No usa un evangeliario el sábado noche porque, bueno, es previa al domingo, pero el Pero es domingo sí. liturgia dominical. Sí, El padre, sábado en esa la es una noche ya es consulta liturgia muy dominical. personal. Sí, esa es una consulta muy personal. No sé si estoy cayendo en algo piadoso. Yo quisiera y animo mucho a que sábado noche la vivamos plenamente porque ya es una liturgia dominical, ¿no? Es verdad, con la misma dignidad y decoro y belleza con la que armáramos un domingo. Pero yo quisiera no sé, su pensar, si estoy cayendo más bien en lo piadoso. Es decir, el sábado en la noche es liturgia dominical. Las conferencias episcopales tienen la autoridad también para establecer el límite de las horas, digamos, como una normativa universal desde las horas de la tarde con las vísperas del sábado se inicia el domingo. En Colombia hay una normativa especial, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal de Colombia, que indica que a las 12 del día empieza la liturgia dominical en Colombia. Entonces, los obispos en Colombia, por decreto, a partir de las 12 del día del sábado se celebra misa dominical, ¿cierto? Hay cosas que a uno no le pueden gustar o no le pueden gustar, pero finalmente, pues esa es la normativa que hay. Eso es lo que han establecido los señores obispos. ¿Qué sucede? La ordenación general del misal romano, que es esa instrucción que está al principio del misal, establece que la liturgia dominical debe estar organizada y estéticamente debe ser tan digna que se vea distinta a las demás celebraciones, ¿cierto? De hecho, dice, en el altar se colocan de 4 a 6 cirios para la celebración del domingo, no 2 cirios como toda la semana. Pero eso implicaría desde el sábado en la tarde, que empezó la liturgia dominical. Yo les cuento, por ejemplo, mi experiencia acá en la parroquia, a pesar de que nosotros tenemos un presbiterio más o menos bellamente organizado. Es en mármol, pues el altar y el ambón y la sede, todo está hecho en mármol. Sin embargo, por ejemplo, al ambón, nosotros desde la misa del sábado en la noche, porque aquí en la tarde normalmente no hay Eucaristía, el sábado a las 6 de la tarde es la misa. Ahí, desde el sábado y todo el domingo, al ambón se le pone un bonito cubriatril en tela bonita que indica que es distinta la liturgia a la liturgia de la semana. Ponemos 6 cirios en el altar, siempre, desde el sábado en la noche. Aquí toda la liturgia siempre es como dominical. Lo único es, y eso ya sí es capricho personal, lo único aquí pues que sería distinto es que, por ejemplo, el sábado en la tarde yo tengo evangeliario. El evangeliario no lo sacamos el sábado en la tarde y sí en todas las misas del domingo, pero ya es una cosa más de capricho personal. Pero la idea es que se note bien cuando empieza la liturgia dominical que hay una diferencia con el resto de la liturgia de la semana. Es decir, si uno tuviera la oportunidad, no siempre se tiene por la parte económica, pero si uno tuviera la oportunidad de adornar, por ejemplo, el presbiterio desde el sábado en la tarde con flores, sábado y domingo, que sea distinto a lo que hay en la semana, pero que se note la diferencia entre uno y el otro, entre las celebraciones de semana y las celebraciones de domingo. Aquí en la semana, pues, por ejemplo, en mi parroquia, pues vienen señoras que cantan en la misa, acompañan ahí, cantan en la misa unas señoras. Pero el domingo tenemos coro para todas las celebraciones de la misa, o se trae un muchacho que toque y que anima, o sea, que hay mucha más, se nota que la liturgia es distinta a la liturgia de la semana. No sé si más o menos por ahí, Diana, la cosa queda clarificada. Sí, padre, sí, completamente claro. Muchas gracias. Ok, Marianita. Padre,
Una consulta. Mire, me perdí en esto del año par y del año impar. Quiero saber, o sea, ¿por qué varían los años? ¿Cuál es el motivo? Y si... Acordate que hemos dicho, principio fundamental del concilio era para poder que la palabra de Dios fuera servida casi en su totalidad al pueblo de Dios. O sea, piensen una cosa. Cuando llega la renovación del Concilio Vaticano II, una de las preocupaciones fuertes del concilio es que la gente no lee la Biblia. Acuérdense que las celebraciones eran en latín y muchas veces ni siquiera había traducciones de la Biblia asequibles a la gente en su propia lengua. Entonces la gente no tenía la manera de leer la Biblia, sino lo que escuchara en la celebración. Y por eso se propuso que hubiera un ciclo para la semana bienal, de tal manera que en 2 años ellos pudieran dar un recorrido, todos los fieles, por la mayoría de los libros de la Biblia, en la primera lectura sobre todo, que se pudiera a través de 2 años ir recorriendo. Por eso se necesitaba un ciclo de 2 años, año par y año impar. Ahora sí te queda claro, ¿o no? Sí, sí, padre. Muchas gracias. Ok. Hernán. Padre, buenas noches con todos. Una consulta, tengo una inquietud allí. Usted dice, y es verdad, ¿no? El domingo, el sábado en la noche, y ya corresponde a la liturgia del domingo. ¿Qué pasa si un sacerdote no celebra de esa forma y toma otro evangelio del sábado, por ejemplo, del sábado en la mañana? ¿El sacerdote estaría incurriendo en algún abuso litúrgico o cuál sería el sentido allí? Ahí hay una dificultad y es que, digamos, no estaría en comunión con el espíritu de la liturgia de la iglesia. Primero, no tendría razón que se pusiera a buscar otras lecturas y otras cosas distintas cuando ya hay una ordenación clara de la liturgia con sus lecturas. Pues el sacerdote no debería ponerse a cambiar la liturgia, menos cuando, o sea, uno tiene que pensar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un sábado en la tarde, yo no sé cómo será en el Ecuador, pero aquí la mayoría de los matrimonios son un sábado en la tarde. Entonces yo cuando preparo con los que se van a casar, me dicen, padre, me gustaría que fueran estas las lecturas. Yo siempre les digo, miren, podemos cambiar una lectura y ponemos la del matrimonio, porque así lo establece el ritual, una lectura, si la misa es dominical. ¿Por qué? Porque aunque si lo hiciéramos cambiar todas las lecturas, no sería malo, la mayoría de los que van a ir a ese matrimonio no van a ir a misa el domingo. Ya no van a ir a misa el domingo. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos privando a la comunidad que ha ido a una misa que ya tiene carácter dominical de que pudiera enriquecerse con el mensaje del domingo que en toda la iglesia universal de rito latino se está teniendo para ese domingo. Si somos rito latino, si somos rito romano, todo el rito romano en todo el mundo está celebrando con esas lecturas. Cambiar las lecturas sería un ejercicio como de ruptura de la comunión con todo el rito romano, con toda la cristiandad de rito romano que está celebrando la Eucaristía. ¿Queda claro, Hernán? Sí. Ok. Gracias, padre. Bueno. ¿No hay más inquietudes? ¿No? Bueno. Entonces, cuando nosotros miramos, para ir también como enriqueciendo un poquito lo que estamos diciendo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, cómo está organizada la liturgia del domingo, cómo está organizada la liturgia del domingo, en la instrucción general del misal romano, aparece siempre, hay un apartado, están las misas pues con diácono, sin diácono,
el rito normal, el rito de la concelebración, todo. Y por allá al final aparecen unos elementos que implican la parte estética también de la celebración, ¿cierto? Entonces, en esa celebración, en la parte estética, empieza a decir cómo tienen que ser construidas las iglesias, qué características tiene el altar. Entonces, mire, por ejemplo, dice, la celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe utilizarse sobre el altar, pero fuera del lugar sagrado también puede realizarse sobre una mesa apropiada, usando siempre el mantel y el corporal, la cruz y los candeleros. Es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo que signifique más clara y permanentemente a Cristo Jesús, palabra viva. Y empieza a diferenciar entonces ya a qué se llama altar fijo, a qué se llama altar móvil, ¿cierto? Y cómo se deben construir los altares, empieza a dar ciertas indicaciones de qué es lo que se tiene que utilizar. Inclusive teniendo en cuenta que hay unos elementos que a veces ni siquiera se tienen en cuenta a veces en muchas parroquias o en muchos sitios de celebración, porque simplemente se desconoce la normativa para celebrar, ¿cierto? Entonces, una de las normativas que está aquí en la instrucción general del misal romano es: el altar debe estar cubierto con un mantel blanco. No existen manteles de colores. No existen manteles de colores para la celebración de la Eucaristía. Algunas personas empiezan en las parroquias a poner que estamos en el tiempo durante el año, mantel verde, que es la fiesta de los apóstoles, mantel rojo, que estamos en Adviento, mantel morado. Es solo mantel blanco, solo mantel blanco. No existen manteles de colores. Y eso seguramente ustedes lo habrán visto, pues cuando vean por ahí, por internet, programas de otros planetas, no porque exista en su diócesis, seguramente nadie en su diócesis pondrá manteles de colores. Pero ha de suceder por ahí en parroquias de otros planetas donde pueden utilizar ese tipo de manteles. Pero, por ejemplo, dentro de los elementos que aparecen también aparece, miren, el mantel blanco está en el número 304 de la instrucción. Les voy a leer, dice: por reverencia para con la celebración del memorial del Señor y para con el banquete en que se ofrece el cuerpo y la sangre del Señor, póngase sobre el altar donde se celebra un mantel de color blanco, que en lo referente a la forma, medida y ornato acomode la estructura misma del altar. Luego dice: obsérvese con moderación el ornato del altar. Durante el tiempo de Adviento, el altar puede adornarse con flores de tal moderación que convenga la índole de este tiempo, pero sin que se anticipe la celebración plena de la Navidad. Durante el tiempo de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan los domingos letare, el cuarto domingo de Cuaresma, y las solemnidades y las fiestas. Luego dice: los arreglos florales sean siempre moderados y colóquense más bien cerca del altar que sobre el altar. Aunque dice más bien, no significa que esté prohibido que se coloquen, pero dicen preferiblemente cerca. Sobre el altar se puede poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la Eucaristía, a saber, el evangeliario, desde el comienzo de la celebración hasta la proclamación del evangelio, desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, el cáliz con la patena, el copón y, si es necesario, el corporal, el purificador, la palla y el misal. Además, dispóngase de manera discreta aquello que quizás sea necesario para amplificar la voz del sacerdote.
O sea, si hay necesidad de poner un micrófono, pues que sea de la manera más discreta posible. Colóquense en forma apropiada los candeleros que se refieren para cada celebración litúrgica, como manifestación de veneración o de celebración festiva, o sobre el altar o cerca de él, teniendo en cuenta tanto la estructura del altar como la del presbiterio, de tal manera que todo el conjunto se adorne elegantemente y no se impida a los fieles mirar atentamente y con facilidad lo que se hace y se coloca sobre el altar. Bueno, y así también habla de cómo el ambón y todos los elementos se adornan. Ahí está la instrucción ya del general del misal romano. Cuando habla, por ejemplo, remiten aquí al número 117, que habla precisamente de los candeleros que se colocan encima o a un lado del altar. Dice el número 117, cúbrase el altar con un mantel blanco. Sobre el altar o cerca de él, colóquense en todas las celebraciones por lo menos 2 candeleros, o también 4 o 6 si se trata de la misa dominical. 4 o 6 si se trata de la misa dominical o festiva de precepto. Y si celebra el obispo diocesano, 7 cirios, como si fuera para la exposición del Santísimo. 7 cirios sobre el altar, con sus velas encendidas. Esa es la indicación que hay entonces para estos elementos. Fíjense que entonces lo que estamos haciendo con esto que estamos conversando poco a poco de la organización en ciclos de ferias, en ciclos de los domingos, cómo se organiza, eso está vinculado con la estética, con la estética. Piensen ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo que uno llegue a la celebración de la Eucaristía el domingo Gaudete o el domingo Letare y le diga a la gente en la homilía, hoy es el domingo del gozo. No es lo mismo solamente decir eso, a que cuando arranca la celebración de la Eucaristía, la gente que ha visto al Padre con la casulla morada durante todas las semanas, va a la Eucaristía y ve que el Padre salió con una casulla color rosa. Dice, ¿qué pasó? Que el Padre se puso color rosa. Y aunque no sea obligatorio, ya esa es una pedagogía del color. Lo van a entender ustedes mejor cuando lean el artículo de la pedagogía del vestido. Pero ahí hay una pedagogía del color. Cuando yo llegué ya me di cuenta que algo pasaba. Si estamos en Adviento, me di cuenta que ese color que utilizó el Padre para la celebración de la Eucaristía era el mismo color del cirio que se encendía ese domingo. Entonces voy entendiendo y voy juntando que ese domingo hay algo distinto. Y fuera de eso, ese domingo encontré más flores. Y fuera de eso, ese domingo encontré que el canto era hasta más alegre que los demás cantos del tiempo. Me voy dando cuenta que algo pasa, que la liturgia tiene algo particular. Pero ahí es donde es necesario entonces que nosotros vinculemos siempre el elemento, digamos, del contenido de la celebración como tal con la estética de la celebración, con la estética de la celebración. Piensen solamente una cosa, no es lo mismo cuando yo un domingo, por ejemplo, celebro la Eucaristía y yo levanto este libro y digo, palabra del Señor, a cuando a alguien se le ocurre sacar esos folleticos, pues, que son sobre todo para que los fieles puedan seguir las lecturas en la semana y meditar, y uno saca esos libritos que ni se sostienen ni se doblan, y uno levanta y dice, palabra del Señor. No será lo mismo. La estética ayuda muchísimo, no es lo fundamental, pero la estética dentro de la liturgia se vuelve un elemento comunicativo. Piensen ustedes, por ejemplo,
que cuando yo digo proclamar la palabra desde el leccionario y no desde hojitas, se vuelve muy pobre también cuando levantamos, por ejemplo, el leccionario. Si yo voy a decir palabra del Señor en el Evangelio y levanto el libro de los Evangelios, el libro del leccionario, por ejemplo, en la semana, o si no tengo evangeliario el domingo, levanté el leccionario y apenas queda ahí colgando el lomo del libro porque está desbaratado, porque está vuelto nada. Entonces uno dice, ¿qué simbología del libro es eso? Cuando yo levanto y ni siquiera el libro está en buen estado. Todos los elementos en la liturgia tienen que conjugarse siempre en una comunicación cada vez más eficaz. A mí me levantan un libro desbaratado y me dicen palabra del Señor y yo digo, pues como que poco estética la palabra del Señor en esta parroquia y más bien feíta la palabra del Señor en esta parroquia. Nosotros tendríamos que conjugar todos los elementos de tal manera que sean comunicativos. Acuérdense que por allá incluso lo mencionábamos en el otro módulo que vieron conmigo, cuando decíamos seguramente que, o sea, es que los elementos, y lo van a leer también en uno de los capítulos donde habla de los gestos y de los símbolos, los elementos deben comunicar, deben comunicar. No es lo mismo cuando yo le digo al padrino del bautismo que suba y prenda el cirio de la vela del altar a que le diga suba y lo enciende del cirio pascual. Seguramente como luz ilumina lo mismo prendida del altar que prendida del cirio pascual. Pero como indicativo es distinto, es distinto. No será lo mismo decir, reciban la luz de Cristo de una vela tomada del altar a del cirio pascual. Y cuando yo les digo, padres y padrinos, a ustedes se les confía alimentar esta luz para que estos niños, claro, es que esa luz es la fe. Esos niños reciban la fe y esa fe la van a acompañar padres y padrinos. Claro, eso no es lo mismo decirlo que hacerlo. Cuando yo lo hago desde el altar, significa que no me comunica. En cambio, cuando lo hago desde el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, entregamos la fe, iluminamos al otro, al que acaba de ser bautizado. Y esa luz debe convertirse en un signo particular para el bautizado. Entonces, hay que conjugar todos los elementos, todos los elementos. Piensen, por ejemplo, incluso en un elemento comunicativo que es muy importante, de los gestos, de los símbolos, de tantas cosas que seguramente nosotros pues no hemos sido educados en el asunto y tampoco logramos comunicar a los demás porque no hemos sido tampoco tan formados. Pero piensen en una cosa tan simple como esta. En muchos lugares, en muchas parroquias, el altar es un altar estéticamente una obra de arte. Un altar en mármol, a veces con algún mosaico. Yo pienso, por ejemplo, en el altar acá de nuestra catedral. El altar tiene adelantes de mármol y en la parte de adelante tiene el mosaico del pelícano rompiéndose el pecho para alimentar a las crías. Un altar con un mosaico eucarístico. Pero son felices poniéndole un mantel que tape todo el altar como si fuera una mesa fea que hay que tapar y que no se vea. No, dejar que también todas las cosas hablen. Cuando la gente llega y encuentra en esa estética del arte que está plasmado allí, habrá elementos comunicativos que son importantes. Bueno. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Duda, crisis o angustia? ¿No? Sí, Iván. Padre, disculpe, o sea, no por redundar, pero el mantelcito que vaya sobre el altar y sobre el ambó no debe cubrir completamente el mármol que está hecho, porque como usted dice, la gente dona esos manteles y quiere que luzca el mantel. Y eso, no por darles la contraria, y a veces no quieren asimilar
asimilar y comprender. Claro. Es que mire lo que usted acaba de decir. La gente quiere que luzca el mantel que regalaron y quien tiene que resplandecer es Cristo simbolizado en el altar, no el mantel. Entonces solamente en esas cosas estamos ya desenfocados. El que resplandece es Cristo, es Cristo, es Cristo. Ahorita mencionaban, por ejemplo, es muy particular. Yo cuando llegué acá a la parroquia donde estoy, pues en el paso del tiempo los sacerdotes han sido de muy buen gusto, ¿cierto? Entonces han tenido como la gentileza de ir comprando unos juegos de casullas muy bonitos para la parroquia, muy decentes. Y todo, yo al llegar le decía a la sacristana, yo, mire, hágame el favor, vamos a separar estos que pongo acá, van a ser las casullas que usamos en la semana. Y estas que están acá son las casullas de los domingos. Porque aunque todas están relativamente nuevas, todas están muy bien organizadas, por lo menos estas son más sencillas, entonces estas las utilizamos en semana, de tal manera que se note también incluso en el ministro el resplandor del domingo. ¿Te han ido a volver a hablar? Sí, padre, perdón, una pregunta cortita, cortita. En el altar, entonces, más tal vez como dices, un cirio o algún elemento para amplificar la voz, es mejor no dejar ningún apunte, hojita, un recordatorio para el padre, Ni las porque gafas, se vuelve ni las un gafas del escritorio padre. de oficina, ¿verdad, padre? ¿Cómo deberíamos pasarle estos documentos y en qué momento una carpetita, algo especial y dejar limpio ese altar, tal vez, ¿verdad? No solamente eso, piensen, por ejemplo, hay parroquias donde las intenciones de la misa, por ejemplo, no las pasan en limpio en una hojita aparte, sino que pasan una agenda y le pasan la agenda al padre y la agenda queda encima del altar. Parroquias donde muchas veces, pues el sacerdote tiene yo no sé si será, porque yo he odiado toda la vida eso, por eso será que no he sido capaz. Cuando yo ya sentí que no podía leer sin gafas, aunque pueda hacer otras cosas sin las gafas, nunca las hago sin gafas, solo para no tener que estar haciendo esto todo el tiempo. Entonces me parece que también a veces volvemos el altar como una mesa, depósito de tantas cosas. Eso le roba realmente visualmente, le roba la importancia al altar. Cuando en el altar está el vaso de agua porque el padre está enfermo de la garganta, como estoy yo enfermo hoy. Estoy con traqueitis nuevamente. Yo sufro muchísimo de todo se me inflama todo este tubo seguido. Y supuestamente hoy me incapacitaron por 2 días. No debería estar hablando aquí, pero bueno, ustedes rezarán por mí. Entonces, cuando el altar se vuelve una mesa de depósito, se pierde también la simbología. Se pierde la simbología. La semana pasada, en los retiros espirituales que yo estaba predicando en la ciudad de Bogotá, me dio mucha risa porque yo venía saliendo de la capilla después de la celebración de una Eucaristía y uno de los padres iba a hacer la genuflexión en el centro para salir. Y yo venía caminando. Y llegué y me dice, hágase para un lado que me voy a arrodillar para que me quede de frente el Santísimo, ¿cierto? Y yo pensaba, bueno, está bien, se está arrodillando delante del Santísimo. ¿Qué importa que yo le obstaculice o no el ver al Santísimo, pero se está arrodillando delante de él? Pero también pensaba, cuando el padre me decía eso y luego se reía y molestaba, también pensaba yo cómo nos desenfocamos a veces de lo que realmente es importante y nos pegamos de las cosas que son accesorias. Y terminamos muchas veces en la liturgia haciendo las cosas o para que le guste a la gente o para que se sientan orgullosos porque yo di esto o di lo otro, ¿cierto? Bueno, Elsia, Padre, una inquietud, por ejemplo, cuando hablamos de los colores litúrgicos,
debe utilizarse, por ejemplo, los manteles, los cirios y junto con el color de la ropa clerical, porque hay casos de que, por ejemplo, estamos en tiempo de, vamos suponiendo, de Adviento, Cuaresma, y siguen tal vez los manteles blancos, los cirios blancos, y solo el sacerdote se ha puesto la casulla morada. Como debe ser, así debe ser. Debería estar los cirios y el mantel conjuntamente con la casulla del sacerdote. Acabamos de decir y leer la norma explícita de la Instrucción General del Misal Romano que no existen manteles de colores en la liturgia romana. No existen los manteles de colores, solo existe el mantel blanco para la celebración de la Eucaristía. Ya, gracias. El ambón sí se cubre del color de la liturgia, pero el altar no. El altar siempre será blanco. Gracias, padre. Los cirios, pues, de eso no hay ninguna norma sobre el color de los cirios. Será porque cuando se escribió la Instrucción General del Misal Romano, pues a nadie se le ocurría pensar que íbamos a poner en América Latina, porque somos nosotros los que utilizamos todas esas cosas, que en América Latina nos iba a dar por poner cirios rojos, cirios, porque los cirios siempre normalmente eran blancos, pero no hay una norma sobre eso, sobre el color de los cirios. ¿Diani no bajó la mano o la volvió a levantar? La volví a levantar, perdón. Hablando de los colores, ornamentos y demás, los paños sagrados, padre, deben tener su signo, una cruz, algo en color litúrgico o van igual solo en blanco. Eso es libre. Lo importante es que el paño litúrgico, purificador o corporal, pues sea siempre blanco. Es lo importante. Ya los adornos que tengan, no. Y saber también cómo se adornan, ¿cierto? Alguna vez, lo digo porque alguna vez me tocó una celebración de la Eucaristía con un purificador tan exageradamente adornado, con hilos dorados y toda la cosa que yo decía, si yo limpio el cáliz con esto, rayo el cáliz. De todos los adornos que tenía ese purificador. Listo. Para terminar, entonces, Carmen, y redondeamos así por hoy. Padre, buenas noches. Yo quería preguntarle a usted, en el año hay 2 tiempos que el padre se pone la casulla rosada. ¿En qué tiempo nomás se pone eso? ¿En qué fecha se pone? ¿O hay una fecha específica, padre? Gracias. Se utilizan solamente el color rosado 2 domingos del año. Se utiliza el cuarto domingo de Cuaresma y el tercer domingo de Adviento. Cuarto domingo de Cuaresma y tercer domingo de Adviento, que se llaman domingo Gaudete y domingo Letare. Gaudete. ¿Qué significa, padre? Disculpe esa palabra tan... Pues las dos palabras significan casi lo mismo, porque Gaudete sería como gócense y Letare es como alégrense. Gracias, Uno es padre. gócense y el otro es alégrense. Son 2 domingos que llamamos los domingos de la alegría. ¿Listo? Gracias, padre. Bueno, pues. Bueno, entonces así terminamos por hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Perdón, padre. En la plataforma. Perdón, padre, usted nos iba a mandar un Padre, deber. una bendición. Padre, la bendición. En la plataforma queda entonces, se va a montar el texto. El libro se llama Gestos y Símbolos. Les regalo el libro completo para que lo tengan y puedan de ahí sacar para otros elementos, qué significan los cirios, qué significa la exposición de las manos, todo, pero van a leer de ahí solamente para informe 3 partecitas que están ahí con sus fechas y lo que hay que hacer. Listo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Linda noche. Gracias, Buenas noches. Padre, gracias. que estén muy bien, pues. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Igual. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Que Padre. mejoren. Gracias. Que mejoren. Pero y